Clínica de Oftalmología San Diego. Cada jueves eh, del grupo de ECOS de la Clínica de Oftalmología de San Diego de formación continua. Hoy tenemos el placer de estar en la última conferencia de este mes del segmento de glaucoma con el doctor Héctor Forero Ángel. Él es oftalmólogo de la Universidad Javeriana, hizo glaucoma en la Universidad de Buenos Aires con el profesor Sanpaulesi, es director del posgrado de la Universidad de La Sabana, jefe del servicio de oftalmología y glaucoma del Hospital Universitario de la Samaritana. Es miembro del staff de glaucoma de Fundonal y presidente actual de Grupo Glaucoma Colombia. Muy bienvenido, doctor. Le recordamos a todos que durante toda la conferencia pueden escribirnos a través del chat sus inquietudes para que al final hagamos un buen conversatorio con el doctor Héctor. Vamos a hablar sobre terapia de glaucoma. Buenos días a todos. Gracias por la invitación a la Clínica de Oftalmología San Diego. Vemos por ti. Espero que madrugando este día nos vaya bien y espero que disfruten esta charla. Vamos a hablar sobre la terapia médica del glaucoma y básicamente tenemos dos objetivos en esta charla y esos objetivos nos lo da esta imagen con movimiento del agua, con el paisaje. Y el primer objetivo es para los oftalmólogos que nos dé la paciencia, que nos dé la tranquilidad para escuchar a los pacientes. Y el otro objetivo es para los mismos pacientes, para que lleguen a ver las delicias, la belleza de esta humanidad. El escuchar el ruido de los pájaros y fuera de eso, ver esos paisajes tan espectaculares. En el glaucoma, lo más importante es dar calidad de vida. Y empezando por eso es dando un buen diagnóstico, un buen tratamiento médico y quirúrgico, que sin duda alguna ha mejorado durante muchos años, pero básicamente lo que más buscamos con todo esto es calidad de vida y la única manera de lograrlo es tomando decisiones individuales para los pacientes afectados o sospechosos de glaucoma. O sea, hay que buscar en cada paciente, en cada lugar donde nosotros trabajamos, en cada... Doctor, un minuto, porfa, que se le desactivó el audio. ¿Ya me escuchan? No. Ya sí, doctor. Ok. Entonces, para cada paciente tenemos que valorar el sitio donde nos encontremos, tenemos que valorar sus posibilidades socioeconómicas, culturales, la infraestructura donde estamos trabajando. Debemos valorarnos nosotros mismos de acuerdo a qué tanta destreza tenemos como oftalmólogos, como cirujanos, qué recursos tenemos. Teniendo en cuenta todo esto, muy probablemente podemos tomar buenas decisiones. El objetivo del tratamiento antiglaucomatoso es mantener una buena función visual con una buena calidad de vida. Y todo esto enredado con que tengamos un costo económico que lo podamos asumir. Por lo tanto, la función visual tiene que ver con calidad de vida. Todos los pacientes, y esto es lo difícil del glaucoma eventualmente, es que todos los pacientes con daño glaucomatoso inicial a moderado presentan una buena función visual y generalmente casi no tienen una reducción de la calidad de vida. El paciente muchas veces ni siquiera se da cuenta. ¿Cómo conseguimos este objetivo? Primero, pues tenemos que seleccionar los pacientes a tratar, identificar los pacientes con la enfermedad e identificar a los pacientes con riesgo de desarrollar la enfermedad. Entonces aquí tenemos los factores de riesgo
que todos los factores de riesgo pues ya los conocemos, que la raza negra, la edad de más de 55 años, pacientes con antecedentes familiares, las córneas delgadas, eventualmente si han tenido antecedentes de trauma ocular, si en algún momento de su vida pues están aplicando en el momento gotas con corticoides, miopía, diabéticos, hipertensos, etc. Tratar estos pacientes antes mencionados siempre y cuando la tasa de progresión de la enfermedad haga probable que interfiera en la calidad de vida del individuo. Se van a dar cuenta a lo largo del curso de esta charla que esto lo recalco muchas veces, ya que muchas veces, o que es lo difícil también del tratamiento del glaucoma, que a veces lo estamos tratando demasiado o a veces no lo tratamos como debe ser. Disminuir el riesgo de pérdida de células ganglionares retinales. La única manera de esto es calculando la presión intraocular objetivo. Disminuir la presión intraocular, bien sea con gotas, con láser o con cirugía. Después de todo esto, verificamos nuevamente la presión intraocular objetivo. Vigilamos si hay progresión en el campo visual y ajustamos el manejo. Por supuesto, en todos los lugares del mundo, no solamente en Latinoamérica o en nuestras zonas donde trabajamos, hay recursos limitados. Por esto, lo más importante es prevenir la incapacidad visual en los pacientes en riesgo, evitar los tratamientos de la presión intraocular excesivos e innecesarios, insistir en bajar la presión intraocular drásticamente en pacientes con gran daño glaucomatoso o con progresión rápida del mismo, y haciendo campañas de detección en la población normal. Fíjese que aquí volvemos otra vez a evitar los tratamientos de la presión intraocular excesivos e innecesarios. Y igualmente tenemos fracasos en el tratamiento, bien sea porque tenemos un descenso insuficiente de la presión intraocular, muchas veces no logramos esa presión intraocular objetivo, o porque hacemos un tratamiento innecesario, o porque tenemos complicaciones quirúrgicas y a pesar de todo esto tenemos una progresión de la enfermedad. La parte económica del glaucoma, pues que todos vivimos todos los días, bien sea porque los pacientes no tienen cómo conseguir un medicamento o porque las instituciones propias de oftalmología están repletas de pacientes con glaucoma que no son bien atendidos por exceso de pacientes, etc. Esta parte de glaucoma ha recibido poca atención por parte de los economistas. El número de pacientes aumentará por el envejecimiento de la población. La sobrecarga de los servicios de glaucoma demanda una reevaluación de las estrategias de manejo actual. No sé si a ustedes les pasa, pero acá en Bogotá los servicios de glaucoma están saturados. El éxito del tratamiento solo se puede medir con medidas naturales. Y fíjese estas dos frases que son muy difíciles, porque no las podemos medir, que es los años de visión ganados o los años de ceguera evitados. ¿Quién mide eso? Nadie. Todos los días reflexionamos en la práctica diaria de glaucoma que no es óptima la práctica diaria. La mitad de los pacientes no son diagnosticados y la otra mitad actualmente tratados de la enfermedad no tienen la enfermedad. Un alto porcentaje no se aplica su medicación. La mitad de los diagnosticados recientemente de glaucoma han sido examinados por un oftalmólogo, pero además no diagnosticaron el glaucoma. Ningún examen es suficiente para saber si una persona tiene o no glaucoma. Y ustedes, esto nos damos cuenta todos los días porque vemos un paciente que tiene la presión intraocular alta, pero tiene un buen campo visual, tiene un buen nervio óptico, o lo contrario, tiene un paciente con una presión ocular bajita,
con un deterioro del campo del nervio óptico, pero el campo visual es normal, etcétera. Ahí ningún examen es suficiente. Las pruebas diagnósticas en glaucoma no tienen un parámetro exacto de separación entre la enfermedad y la salud. No se conoce exactamente la prevalencia del glaucoma, la sospecha del glaucoma y la incapacidad visual producida por la enfermedad. Es muy difícil conocer esta prevalencia. Los datos de estadios y progresión del glaucoma de una fase a otra son mínimos. Incluso a veces el campo visual aparece igualito o sin progresión y el paciente sí nos dice que está peor, pero nosotros no lo vemos ni en la agudeza visual, no lo vemos ni siquiera en el campo visual. La eficiencia de los test diagnósticos es prácticamente nula. Podemos hacer muchos OCTs, muchos campos visual y a veces no logramos saber exactamente cómo es un glaucoma. Y lo único que se ha concluido exactamente que es tomar la presión ocular, medir a todos los pacientes de manera rutinaria, es la única manera razonable de tener un diagnóstico o un factor de riesgo más efectivo o costo efectivo. Otros estándares, otros estudios que se hacen es la campimetría blanco-blanco y las imágenes de fondo de ojo. Y otros estudios también que ayudan a mejorar el resultado del paciente y la calidad de vida son el OCT, pero no es asequible. En estos días estaba leyendo un artículo de la cantidad de exámenes de OCT que se están pidiendo a nivel mundial, muchas veces en forma innecesaria y a veces no son explicablemente efectivas tomar tantos exámenes sin ver primero bien un fondo de ojo. ¿Con qué test seguimos los pacientes? ¿Con qué frecuencia pedimos estos exámenes? ¿Cuándo intensificamos un tratamiento para prevenir la incapacidad visual? Es muy difícil a veces por todo lo que veíamos de la parte económica. Sobre la terapia farmacológica, láser o quirúrgica, ¿qué tan costo efectivos son? Nos han dicho que la terapia láser inicial con el SLT o la trabeculoplasia láser selectiva puede ser menos costosa que la farmacológica inicial. Y desde el punto de vista estrictamente económico, la cirugía no necesariamente es costo efectiva a una perspectiva de 3 o 4 años. Esto es muy importante para todos los oftalmólogos, de cada cuánto tenemos que hacer una consulta a los pacientes con glaucoma, dependiendo mucho, y mire que esto se sorprende muchas veces con este cuadro, que es dependiendo la edad, si el paciente tiene factores de riesgo o no tiene factores de riesgo. Entre más años tiene el paciente con factores de riesgo, mire, las consultas pueden ser entre cada 6 o cada 12 meses, y sin factores de riesgo incluso pueden ser a 2 años. Muchas veces le pedimos a los pacientes que vengan cada año o cada 6 meses sin que sea necesario. En cambio, si los pacientes entre menos edad, menos de 40 años, con factores de riesgo, mire que pueden ser las consultas cada 2 a cada 4 años y sin factores de riesgo cada 5 a 10 años. Es muy grande las diferencias. Nosotros muchas veces pecamos por exceso y por supuesto depende mucho de cada paciente, de su forma individual, pero también no debemos exagerar en la frecuencia de la consulta. Lo mismo se iría con cada cuánto sería recomendable ver un nervio óptico y un campo visual. Entonces, digámoslo, por ejemplo, con el campo visual, si logramos que el paciente tenga una presión intraocular meta, pues eventualmente el campo visual se puede retrasar cada año a cada 2 años. Si el paciente
tenemos unas presiones intraoculares que pueden seguir siendo altas, con los intervalos ya disminuyen, y si el paciente también si tiene tratamiento o no, y si tiene presiones intraoculares meta o no, si tiene factores de riesgo o no, y los intervalos de examen del nervio óptico y del campo visual pueden ser mucho más seguidos o menos seguidos. Esto deberían analizarlo también las instituciones para decir a los oftalmólogos que eventualmente no saturemos los servicios de oftalmología de glaucoma con muchas consultas innecesarias. En todos los pacientes se les debe hacer una presión ocular, se les debe tomar la presión en cada paciente y relacionarlo con la paquimetría. Hacerles una gonioscopia, examinar la papila óptica y la capa de fibras nerviosas retinianas y realizar un campo visual. Y el OCT del nervio óptico solamente se debe realizar en pacientes iniciales de sospecha de glaucoma. Si ya tienen glaucoma, solamente para seguimiento inicial, pero nunca se debe pedir una tomografía en pacientes con un glaucoma avanzado, no es necesario. Nosotros estamos viendo un nervio óptico deteriorado, excavado con una excavación muy grande, ya el OCT no nos sirve para nada. En estos momentos, lo único que nos sirve es la campimetría para pacientes con glaucoma avanzado e incluso una campimetría 10-2. La presión ocular y la paquimetría sigue siendo el gold estándar, tomándola bien, tomándola con fluoresceína y con luz azul. Teniendo en cuenta que el espesor corneal de 540, si es más gruesa o más delgada la córnea, nos puede dar una presión intraocular falsamente alta o falsamente baja. En los niños, sin duda alguna, tenemos hoy en día el iCare, que nos tomamos perfectamente la presión intraocular con una sensibilidad y una especificidad muy alta. Y de pronto, eventualmente, si notamos que los pacientes, a pesar de tener un buen tratamiento y que las presiones intraoculares hemos logrado presiones meta, si no logramos esto es porque muchas veces no tomamos variaciones de curvas diurnas o presiones intraoculares de las 24 horas. Siempre debemos escribir la hora de la toma de la presión intraocular en la historia clínica. La gonioscopia, básica en cualquier examen de glaucoma. Ojalá hagamos una gonioscopia de 360 grados. Despacio, describamos esa gonioscopia. Y ojalá si podemos guardar los videos de cada paciente, pues sería ideal. Hay muchas clases de gonioscopios. Yo realmente con cualquiera que hagamos una gonioscopia es importante. Un lente de 3 espejos, un lente de Posner, etcétera, de 4 espejas, con cualquier forma de tomar y de ver un nervio de una gonioscopia es importante. Miremos las estructuras, miremos bien dónde queda la línea de Schwalf, miremos bien dónde queda el espolón, y de esa manera podemos saber qué camino seguir en un tratamiento. El método de Van Herijk sigue siendo, a mí me parece que es muy útil si no se dispone de un gonioscopio, haciéndolo también con tranquilidad. Con un ángulo de 60 grados, examinemos bien ese ángulo, miremos qué distancia tiene la luz o el reflejo que da la lámpara de hendidura en la cara posterior de la córnea con la cara anterior del iris, y de esa manera sabemos qué grado de Van Herijk tiene el paciente. Si vemos que está amplio la distancia entre estas dos líneas, podría ser un grado 3, que es poco probable que tenga un ángulo estrecho. Y pues si ya es muy evidente la distancia o se pegan la cara posterior
de la córnea del iris, pues es un grado 1 o un grado 0. La VM, realmente no, a mí no me gusta una VM, pues si hay algún aquí ecografista que haga VM, pues yo veo muchos pacientes que me diagnostican la VM como ángulos estrechos. Y le hago yo la gonioscopia y tienen grado 4, es un grado, son ángulos súper abiertos. Lo mismo el OCT y lo mismo un Petacam. Lo único que nos da un buen diagnóstico de ángulos es la gonioscopia. Después vamos a mirar el nervio óptico y las capas de fibras nerviosas. En la lámpara de hendidura, ojalá con pupila dilatada, con los lentes directos o indirectos, o con una cámara retinal no midriática. Sin embargo, en la lámpara de hendidura, aunque estemos viendo un nervio óptico con tranquilidad, podemos observar bien un nervio óptico, incluso las opacidades vítreas, pero a veces lo pasamos por alto. Además, lo otro que nos pasa con la lámpara de hendidura es que no podemos ver muchas veces el resto de fondo de ojo, la parte periférica, incluso los que hacemos glaucoma nos dedicamos a ver solamente el nervio óptico y no vemos nada más. Por eso la fotografía retinal y su relación anatómica funcional es para mí muy importante. Por ejemplo, en esta fotografía donde vemos perfectamente el nervio óptico con una escotadura inferior y una pérdida de capa de fibras nerviosas. En este otro podemos ver perfectamente la hemorragia del disco. También alcanzamos a ver esta sombra de pérdida de fibras nerviosas inferiores. Esos exudados o zonas amielínicas de la retina, no sé si sean exactamente qué es. O este paciente que tiene un nervio óptico completamente excavado con una hemorragia del disco inferior y con una cicatriz superior. Muchas veces esta cicatriz superior nos da alteraciones del campo visual que realmente no son por daño de fibras nerviosas. O tener en cuenta pacientes con nervios ópticos normales, con unas capas de fibras. Mire cómo se ven las fibras de espectaculares, cómo se ve ese nervio, cómo se ve esa mácula con sus brillos foveolar y macular. Ese brillo nos da incluso, sabemos qué edad tiene el paciente ahí, con ese brillo retinal. Con todos los nervios ópticos debemos gozarnos los nervios ópticos cada vez que podamos y verlos bien. Ojalá con una buena cámara retinal. Yo soy de los que dice que nosotros deberíamos tener una foto retinal o una foto del nervio óptico antes de entrar a la consulta de cualquier consulta, de consulta de retina, consulta de glaucoma, consulta de oftalmología general. La fotografía de buena calidad siempre nos va a dar siempre será una tecnología buena que persistirá en el tiempo. Podemos hacer seguimiento a largo plazo. Les cuento, por ejemplo, que yo tengo una cámara retinal hace 15 años, la misma cámara retinal de muy buena calidad. Y he logrado tomarle fotografías a los pacientes durante 15 años. En estos días me llegó una señora, pero eso es ejemplo de todos los días, una fotografía que le tomé ayer y la pude comparar con una fotografía tomada hace 10 años. Y es muy bonito es hacer esa comparación, aunque por supuesto es muy subjetivo, nos da mucha tranquilidad hacer una fotografía y compararla, o mucha intranquilidad diciendo qué fue lo que no hicimos hace 10 años, mire lo que está pasando. Como vimos en las fotografías anteriores, se pueden ver hemorragias papilares fácilmente. La desventaja es que toma tiempo y el seguimiento no es tan bueno. La variabilidad es grande entre el concepto entre un experto
entre expertos, entre un oftalmólogo general incluso y nosotros que vemos nervios ópticos todos los días. Y es muy difícil cuantificar lo que sí nos hace el OCT. El OCT, si no lo cuantifica, tiene una gran precisión. Sin embargo, usar el OCT de manera eficiente con una frecuencia, a veces no, con una frecuencia relativamente mensual o algo así, o cada 6 meses, a veces tampoco nos ayuda mucho para interpretar un glaucoma. Cuando tenemos una presión intraocular meta, es aquella por la cual el daño glaucomatoso o el daño anatómico y o funcional no progresa, y ojalá asociado esto con una curva de presión. Se debe aplicar a todos los pacientes con glaucoma, es un concepto dinámico y puede variar o ajustarse según la evolución. Como ya hemos visto, la paquimetría se debe relacionar con la presión intraocular, su daño anatómico, daño funcional, la edad del paciente, con su expectativa de vida. En estos días, bueno, he sabido, por ejemplo, que en pacientes de más de 70 años con diagnóstico inicial en Londres, hay un oftalmólogo que me dice que no, los pacientes no los tratan, los dejan incluso sin tratamiento médico, ya que se van a dar cuenta que no van a tener nunca un deterioro de su calidad de vida. En cambio, sí, el aplicar gotas podría afectar su calidad de vida sin necesidad. Si el defecto anatómico y funcional aumenta, no dudar en realizar una curva diaria de presión, no dudar en poner un tratamiento médico máximo tolerado cuando sea necesario. Y si ese tratamiento médico no es suficiente, en ese momento sí pensar en procedimientos láser o quirúrgicos. El campo visual, siempre es obligatorio el campo visual. Alguna vez un oftalmólogo me decía que no, que eso ya el campo visual no es necesario, porque para eso tenemos el OCT, que para que los campos visuales los pacientes nunca los hacen bien, que no son confiables, etc. Nunca debemos dejar de hacer campos visuales. Recordemos que la única manera de medir la función visual es con un campo visual, y la función visual y el campo visual se relaciona sin duda alguna para medir qué calidad de vida tiene ese paciente. Lo mismo, la campimetría es lo único que nos puede dar si el paciente tiene una progresión o no, incluso en pacientes con niveles de presión intraocular normales. Tomar la presión intraocular por sí solo no es suficiente para el seguimiento de los pacientes. Y además, hoy en día las campimetrías computarizadas son menos subjetivas, son más cuantitativas y además nos ayudan con la forma de interpretar hoy en día unas campimetrías por el computador, nos ayuda mucho. Hay unos principios del tratamiento que son muy importantes, que son básicamente 2. La primera es pacientes con pérdida funcional grave y jóvenes con ya manifestación de la enfermedad. Aquí es donde nosotros deberíamos ser más agresivos y hacer un seguimiento más exhaustivo. En cambio, los hipertensos oculares, que por lo demás son normales, o pacientes mayores con pérdida campimétrica leve y niveles de presión intraocular bajos, aquí nosotros deberíamos hacer tratamientos menos agresivos y un seguimiento menos exhaustivo. El único abordaje terapéutico que se ha demostrado eficaz para la preservación de la función visual es bajar la presión intraocular. Este es un esquema de cómo hacer tratamientos que en pacientes con glaucomas, que más adelante los vamos a explicar mejor este cuadro.
La trabeculoplasia láser selectiva es sin duda alguna una opción muy efectiva como tratamiento de primera línea en pacientes con glaucoma ángulo abierto. Se realiza como tratamiento inicial en pacientes con glaucomas de ángulos abiertos primarios, con glaucomas exfoliativos y glaucomas pigmentarios. Está indicado siempre para conseguir presiones intraoculares meta cuando los pacientes no toleran la medicación, cuando los pacientes no cumplen con sus tratamientos o cuando hay pacientes de edad o ancianos que son incapaces de aplicarse sus gotas. Pero hay que tener mucho cuidado con el SLT, ya que no se debe usar en pacientes con glaucomas inflamatorios y muchas veces cuando usamos SLT, los pacientes creen o se sienten con una falsa seguridad de buen tratamiento. Entonces, siempre hay que insistir en que los pacientes con SLT sigan asistiendo a la consulta. Cuando ya vemos que nos toca usar fármacos antiglaucomatosos, siempre hay que considerar su eficacia, su seguridad, su tolerabilidad, qué calidad de vida nos puede dar esas gotas, qué cumplimiento y costo de estos medicamentos. Conocer en cada paciente su presión intraocular meta, su modo de acción, el efectos adversos de estos medicamentos y sus contraindicaciones. Más adelante vamos a ver por qué cada ítem de estos son importantes. Como norma general, siempre se debe comenzar con un solo fármaco. No debemos meterle de una a los pacientes un medicamento que tenga tres principios activos. Y cuando es necesario aplicar más de 2 medicamentos o un tratamiento médico máximo tolerado para controlar una enfermedad, se debería considerar ya otras formas de tratamiento como son las formas quirúrgicas o con láser. Ve uno, a mí en la consulta, a los que hacemos glaucoma, pues usamos mucho tratamiento médico máximo tolerado iniciales, pero yo creo que todos nos hemos dado cuenta que si nos llega pacientes, por ejemplo, con presiones oculares de más de 30 milímetros de mercurio y solamente les damos un tratamiento inicial con un solo medicamento, muchas veces logramos presiones intraoculares meta sin necesidad de usar medicamentos con más principios activos. Las prostaglandinas, como el latanoprost, bimatoprost y travoprost, también siguen siendo tratamientos de primera línea. Este es un paciente que iba a operar en estos días. Me di cuenta que esta foto podría ser muy bonita, donde vemos todos los efectos secundarios que nos producen las prostaglandinas en los ojos. Por ejemplo, este señor tiene unas pestañas, señor o señora, ¿ustedes qué dicen? Pestañas largas, la pigmentación de la piel alrededor del periocular y la hiperemia conjuntival. Otro que nosotros los que hacemos cirugías de trabeculectomía vemos también que las conjuntivas en pacientes que han usado en forma crónica prostaglandinas, la conjuntiva no es lo mismo, hay mucho adelgazamiento de la tenon, o a veces no hay tenon y nos hace mucho más difícil hacer cirugías con conjuntivas sanas. La prostaglandina aumenta el drenaje uveoscleral, es de primera línea, con los efectos secundarios que les acabo de decir. Además de los otros efectos secundarios está el oscurecimiento del iris y la reactivación de las uveitis y queratitis herpéticas anteriores. Los efectos sistémicos sí son muy raros. La presión intraocular sí baja mucho, entre 25 y 35%, y solamente se aplica una gota al día. Sin duda alguna, desde que llegaron las gotas al tratamiento del glaucoma, nos ha ayudado mucho a disminuir la cantidad de pacientes que llevamos a cirugía. El
Timolol, el betabloqueador inicialmente descubierto hace muchísimos años, sigue siendo un medicamento cuando se usa solo, muy importante. A veces tratamos de dejarlo a un lado, pero sigue siendo muy importante, ya que también disminuye la producción de humor acuoso, disminuyendo la presión intraocular entre un 18 y un 25%. Se ha usado durante muchos años como primera línea, siendo muy efectivos, baratos y bien tolerados. Puede producir un poquito de ojo seco y con los antecedentes sistémicos, pacientes con antecedentes sistémicos cardiovasculares o respiratorios, a veces hay que tener cuidado, pero generalmente son pacientes que toleran muy bien las gotas y no lo debemos de olvidar el timolol. Después viene la brimonidina, que es un alfa-agonista alfa-2 adrenérgico, también muy importante, disminuye la producción del humor acuoso, aumenta el drenaje, disminuye la presión intraocular también parecido a los demás cuando se usa solo, y su efecto neuroprotector realmente ha sido muy interrogado, ya que no ha habido estudios que realmente comprueben que sea un medicamento neuroprotector. Ojo con esto, está contraindicado en niños y en ancianos. Yo tengo muchos pacientes ancianos con brimonidina porque no tenemos más opción y sin duda alguna tenemos que estar muy pendientes de que estos pacientes se la pasan con bajo ritmo de vida, que se la pasan con sueño y que su vida, ellos mismos dicen que su vida no es lo mismo y le suspendemos la brimonidina y cambia. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica, como la dorzolamida, brinzolamida, acetozolamida, sus efectos también son muy importantes al disminuir la producción de humor acuoso. Sin embargo, sus efectos locales como picor, quemazón, sabor metálico, edema corneal, hay que tenerlos en cuenta. Y los efectos sistémicos que produce la acetazolamida son muy aburridores. Hay que tratar de no usar acetazolamida a menos que por un corto periodo de tiempo, cuando podemos programar un paciente para cirugía para poderlo suspender. También la presión intraocular baja entre un 17 y un 22%. Y otros son, ya como novedad, son los inhibidores de la ROCK kinasa, como el netarsudil. Es un nuevo tratamiento que actúa directamente sobre la estructura afectada, o sea, la malla trabecular. O sea, como actúa sobre la malla trabecular, solamente nos sirve en pacientes con glaucomas de ángulos abiertos. Al provocar una relajación de la malla trabecular, incrementando el espacio intercelular, y de esta manera conseguimos que aumente el drenaje del humor acuoso. Y también dicen que disminuye la presión de las venas epiesclerales. No tiene efectos sistémicos, que es una ventaja sobre el timolol, y muy pocos efectos locales. Este medicamento ya está aprobado por la FDA, pero no ha llegado a Colombia. Las ventajas de las terapias combinadas, por supuesto, cuando necesitamos tener un efecto aditivo hipotensor, cuando usamos brimonidina con betabloqueadores o prostaglandinas con betabloqueadores, o cuando usamos el tratamiento triple, que es de la dorzolamida, timolol y brimonidina, que igualmente nosotros lo que buscamos es también más que el paciente sí se ponga las gotas, y si podemos lograr que con una sola gota tengamos mejor efecto hipotensor, pues tenemos un mejor cumplimiento del paciente. Hoy en día, afortunadamente, tenemos todos estos medicamentos, ya los podemos tener sin preservativos o sin preservantes. Las ventajas de tener medicamentos con preservantes o sin preservantes todavía está en entredicho, ya que muchas veces los efectos secundarios no es por los preservantes, sino por el mismo principio del medicamento. Ya cuando no logramos tener ya exactamente tratamientos
con presiones intraoculares meta y no hay progresión, ya vamos hacia la cirugía, haciendo ya cirugías filtrantes con una trabeculectomía con mitomicina. Ya no hacemos cirugías filtrantes sin mitomicina, o una facotrabeculectomía con lente y mitomicina, o solo faco, o con las cirugías del ángulo como los mix. Todos estos procedimientos quirúrgicos son individuales, como hablábamos desde el principio, teniendo en cuenta si el cirujano tiene experiencia o no en hacer estos procedimientos, teniendo en cuenta si tenemos o no una buena infraestructura en las salas de cirugía para hacer estos procedimientos, y es preferible de verdad hacer estos procedimientos con gente que los hace todos los días. Como anécdota, y para terminar esta charla, el rol de la meditación y el yoga en los pacientes con glaucoma, en un artículo que leí hace poquito de la Asociación Mundial de Glaucoma, dice que actúa muy positivamente en la calidad de vida de los pacientes y que puede incluso influir en la presión intraocular, en el flujo sanguíneo, etcétera, y que eventualmente todo esto ayuda a una mejor oxigenación cerebral en los pacientes con glaucoma y podría ser útil como una terapia adicional. Bueno, gracias por su atención. Espero que les haya servido esta charla. Doctor, muy interesante la conferencia, todo súper resumido, como que nos hiciste un recorrido desde el glaucoma, desde el diagnóstico hasta la parte del tratamiento. En este momento no tenemos ninguna pregunta en el chat, pero yo sí quisiera preguntarte, como hay tantas controversias y los pusiste, que algunas personas, por ejemplo, no se beneficiarían del tratamiento por los efectos adversos de las gotas, y en algunos estudios demuestran que a largo plazo, inclusive en algunos países no los están tratando. Y nuestros pacientes son más como de que a veces no tienen acceso, que no solamente llegar a la consulta por medio de una EPS, sino que también están los servicios colapsados y no hay consultas a tiempo. En tu caso particular, empiezas como cuál es el esquema. Por ejemplo, un paciente que está con un glaucoma avanzado, empiezas con trabeculoplastia, el diagnóstico, como un resumencito más peculiar como de los casos que tú ves. Bueno, Natalia, casi no la escuchaba bien, pero siempre tratamos de hacer un tratamiento escalonado, eventualmente pensando siempre cómo vemos ese nervio óptico, cómo está el campo visual, cómo está la progresión, etcétera. Entonces, normalmente usamos siempre tratamiento médico. Estamos usando mucho trabeculoplastia láser selectiva en pacientes de ángulos abiertos, que veamos un buen ángulo y que se pueda, eventualmente, que esté pigmentado. A veces nos ayuda mucho. En glaucomitas, como algunas veces hablamos, lo hablo yo entre los amigos, los glaucomitas se pueden tratar con trabeculoplastia láser, pero cuando ya son glaucomas muy avanzados, lo único que sirve son los tratamientos quirúrgicos, incluso con trabeculectomías con mitomicina de una vez, porque es la única manera de controlar la presión intraocular. Perfecto. Y los pacientes, por ejemplo, que decidamos tratar con trabeculoplastia porque no son glaucomas avanzados y la presión no se ha logrado controlar del todo, le agregas un medicamento, le repiten la trabeculoplastia, ¿cuánto tiempo? Siempre debemos tener en cuenta la presión intraocular, la presión intraocular meta que tenemos con cada paciente. A veces, obviamente, la trabeculoplastia láser selectiva tiene la ventaja que se puede repetir en el tiempo. También tener en cuenta que la trabeculoplastia láser dura entre 1 y 5 años su efecto cuando sirve. Muchas veces no sirve. Si logramos que el paciente con trabeculoplastia láser y con medicamentos llegamos a que la presión objetivo y la progresión de la enfermedad en el campo visual está bien, pues no le hacemos más tratamientos o no repetimos tratamientos. No sé más, Natalia, ¿qué más podría hacer?
Perfecto. Por aquí nos pregunta el doctor Carlos Restrepo sobre el deporte, otros tipos de deporte diferente al yoga, hablando de esto de la oxigenación, ¿están recomendados? Sí, los únicos tratamientos, los únicos ejercicios que no están recomendados en los pacientes con glaucoma son los ejercicios que produzcan aumento de la presión intraocular, como son el levantamiento de pesas, y todo lo que produzca maniobras de valsalva sobre la cabeza, que uno lo siente haciendo abdominales, pero el tratamiento de atletismo, no. El atletismo no intraocular. El atletismo al doctor Carlos Restrepo le No, sigue exacto. funcionando muy bien. Ni la bicicleta, ni la bicicleta. Hola, Bueno, y Héctor, otra ¿cómo pregunta. estás? El doctor Luis Fernando Gutiérrez. Llama Bienvenido, Luis Fe. doctor. Ya ha Héctor, habido Luis ¿cómo te Fe. va? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto verte por aquí, Héctor. Muchas Felicitaciones gracias. por muy buena tu conferencia, te felicito. No, pues es muy sencilla, muchas gracias. No, pero muy didáctica, muy dinámica también, muy chévere. Quería mencionar algo, las posiciones de yoga donde la cabeza esté por debajo del cuerpo, o sea, posición de cabeza abajo, están prohibidas. Esas están prohibidas, esas posiciones. Exacto, sí, exacto, sí. Héctor, quería mencionar también, de pronto no mencionaste la brimonidina. Yo he visto en los tratamientos triconjugados, sobre todo, por ejemplo, en el tripligán o brimonidina sencilla, da mucha intolerancia, sobre todo por alergias, mucha alergia. Cierto, Me es da, verdad. yo he visto muchos pacientes que les tengo que quitar el tratamiento debido a eso. ¿Tú qué opinas No, de eso? no, pues yo creo que nos ocurre con todos los medicamentos, ¿no? A veces hay las prostaglandinas también a veces nos toca quitar tratamientos Sí, de no, obvio. prostaglandinas, pero Pero la aún así, brimonidina, la sin duda alguna, es sí, da una conjuntivitis alérgica severa a los terrible, pacientes que han de un terrible. prurito tremendo, una intolerancia. Hay que tener en cuenta eso, ese efecto colateral también. Sí, es verdad. Sí, y pues a no le da pesar porque suspender medicamentos es terrible para uno porque a veces las herramientas que tenemos a veces no son muy buenas. A veces operar esos pacientes que intoleran medicamentos tampoco es lo que se necesita. Y quisiéramos que ningún paciente fuera intolerable a los medicamentos porque realmente nos ayudan mucho. Muy importante otra cosa que mencionaste, que la reflexión que puedo hacer frente a muchos, esta dramática situación de los productores de miel de San Rafael. aló, Ahora sí ya. que mencionaste que muchos pacientes son tratados innecesariamente. Muchos pacientes que están diagnosticados no tienen la enfermedad. Eso lo vemos todos los días en la práctica, especialmente Sí, nosotros que somos glaucomatólogos. O sea, hay que tener en cuenta eso. Retiramos tratamientos innecesarios prácticamente todos los días. Y sí, como dijiste, muchos pacientes que tienen la enfermedad no son diagnosticados adecuadamente. Importante tener en cuenta eso. es que no es fácil, ¿no? A veces uno entiende la claro. práctica Sí, y a veces increíblemente suspender medicamentos a los pacientes que no tienen glaucoma también es un problema para nosotros, ¿no? Porque sí, no nos claro. creen, ¿sí? Exacto. Llevan años aplicándose gotas y uno se las suspende de un momento a otro, pero si a mí me dijeron que nunca hay que suspenderlas. Que no sé qué. Totalmente, sí. ¿Sí? Decirle a un paciente que no tiene glaucoma cuando ya lleva varios años con su Es, mentalidad de que tiene glaucoma, eso es es un choque. imposible. Eso es casi que imposible a veces, sí. Sí, sí, sí. Sí, Y a veces uno por evitarse problemas con el paciente, bueno, suspéndalo 15 días y miramos, o suspenda, no, es un sí, problema. claro. Sí. Sí. Sí, muy bien. Muchas gracias, doctor Gutiérrez, por la intervención. No hay más preguntas, doctor Forero. Muy bienvenido, ya sabe que me tiene su casita.
así sea solamente para visitarnos, por aquí también está el doctor Carlos. Muchas gracias a todos. Gracias, Héctor, hombre. Qué buena conferencia. Muchas gracias. No, con mucho gusto. Espero que los haya despertado en vez de dormido. No, claro que sí. Claro que sí. Ya empezamos muy bien el tiempo con este tema tan importante que es glaucoma. Muchas gracias. Entonces, los dejamos con Recuerden Guido la Porta. asistencia al Congreso Nacional de Oftalmología Claro que sí. en Estamos el todos listos mes en de agosto. agosto. Recuerden que ya se nos acabó el mes del glaucoma, pero que es durante todo el año. Bueno, Así es. Muchas gracias. Allá estaremos. Nos dejamos Muchas con gracias. invitación. Muchas gracias a todos. chao, nos Para nuestra vemos. próxima Chao, conferencia, que ya Carlitos. sea en la primera semana de abril. Exacto. Y aquí está el código de QR para que escaneen, para que cuando nuestras conferencias nos hagan más sugerencias para las próximas conferencias. Ok. Que les lleguen muchos pacientes, que vayan muy bien. Chao. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Los esperamos en las siguientes conferencias. Para el próximo mes tenemos el ciclo de conferencias sobre retina. Un buen día. Buen día.